Era un tío único, muy especial, aparte de un magnífico jugador, excepcional, pero sobre todo yo creo que ha pasado a la historia porque cautivaba los corazones, porque tenía un carisma y un fondo muy, muy especial. Muy bromista, ¿no? Y siempre muy cariñoso, siempre estaba sacándose fotos con todo el mundo, no tenía un no para nadie. Yo recuerdo una broma que me gastó en un partido contra el Sporting de Gijón, que me dijo que estaba muy bien ser tan rápido, llegar y centrar, pero que a veces había que esperar a que hubiera alguien para rematar, ¿no? Y te lo decía eso antes de entrar en el túnel, en el descanso, y se te cagaba una cara y decías, joder, es que es Kini, ¿qué les voy a decir yo? Pues se me la ha hecho Kini. Era todo emoción, ver cómo se cortaba el silencio en el Molinón y cómo de vez en cuando pues, la gente gritaba ese famoso grito de ahora, Kini, ahora, y fue tremendo. He estado muy unido a otra persona que para el Sporting ha sido un mito, como Manolo Preciado, y ese día se revivían muchas cosas, ¿no? Han sido dos personas que Kini toda la vida, pero Manolo también de otra manera, pues ha estado muy ligado al Sporting, y, en fin, pero sobre todo lo que quiero decir es que, con permiso del Sporting, de su afición, a la cual respeto y admiro también, Kini es nuestro, es de todos. Los valores de Kini están fuera de toda duda, que es un espejo en el que nos gustaría que se siguiera mirando todo el mundo, que pese a llegar a los más altos se demuestra que se puede seguir siendo el más humilde.